Bueno, Buen Marcelo, día. Guadalajara, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo amanece esa ciudad tan hermosa que es Río de Janeiro hoy? Bueno, una situación de absoluta tristeza, ¿no? En líneas generales, en el país como un todo, sobre todo por el tamaño de la brutalidad de lo que se vio. Realmente ha generado una conmoción no solamente nacional, sino mundial, como bien decían ustedes, en todo el mundo, ¿no? Es una situación realmente, las imágenes de ayer, sobre todo, ustedes bien relataban, de los familiares retirando los cuerpos de los asesinados de esta región que se llama irónicamente, Sierra de la Misericordia, en la que separa ambos complejos. Los cuerpos quedaron allí, la policía se retiró y los familiares lo fueron bajando, lo dejaron en esa calle, eh, esa plaza, ahí en la favela, y esto obviamente generó imágenes muy duras que fueron vistas ayer. Yo creo que el debate es en general sobre este tipo de operaciones, ¿no? Me refiero con tristeza por el tamaño de la brutalidad, o sea, por más de que de los objetivos de la operación, lo que se vio justamente fue una operación de carnicería, o sea, son más de 100 muertos en un operativo que, según lo que se sabe hasta ahora, ni siquiera cumplió su objetivo principal, que era capturar a un traficante llamado Doca, que es el principal líder del Comando Vermelho y que es señalado como el principal responsable por la expansión del Comando Vermelho en algunas otras áreas de Río. Recordemos que este es un proceso de enorme violencia en el que diversas facciones se disputan territorios. El Comando Vermelho, el tercero Comando Puro, que es otra facción de este tipo, y las milicias, que son fuerzas de seguridad con su mayoría integradas por ex agentes de la propia fuerza pública, que dominan otras diversas zonas, sobre todo la zona oeste de Río, y que tienen también una participación, un dominio absoluto sobre los servicios básicos en las regiones, o sea, la especulación inmobiliaria, tiene un papel bastante activo en las comunidades, y estas facciones se disputan el poder permanentemente de forma extremadamente violenta, y eso también ha generado un estado de caos en la seguridad pública en general de Río de Janeiro. ¿Y qué fue lo que desencadenó este ataque, este episodio de ayer? ¿Cuál fue el desencadenante? No hubo un desencadenante puntual, así algún hecho grande que haya generado la operación. Según la policía de Río de Janeiro, la operación había sido planificada durante 60 días y una investigación de un año, pero que se venía preparando. No hubo, a priori no hubo un detonante así particular. Era una operación que tenía como objetivo, como decía, capturar a este traficante y obviamente debilitar al Comando Vermelho, pero da la sensación de que debilitarlo no lo debilita mucho, o sea, porque en realidad este tipo de operaciones no atacan el problema central, o sea, esta ha sido la fórmula durante décadas, este tipo de operaciones, no con este tamaño, no con esta magnitud y con sí con el grado de brutalidad, eso generalmente es la regla, lamentablemente, en la seguridad pública de Río de Janeiro. Pero sí el tamaño de, de la operación, el tamaño de la violencia y la cantidad de muertos, que ahora ya supera todas las otras operaciones policiales brasileñas de la historia. Inclusive superó la conocida hasta ahora como la peor masacre policial de la historia, que es la masacre de Carandirú, cuando en la zona oeste de Sao Paulo, la zona norte de San Pablo, perdón, en la cárcel de Carandirú, tropas de la policía militar asesinaron a 111 presos. O sea, estamos ahora sí ante la peor de la historia. O sea, esto ha generado obviamente una conmoción muy grande en todo el país y, por supuesto, en el mundo. Marcelo, quiero preguntarte justamente en ese sentido. Vos decías que esta operación se preparó durante 60 días. ¿Cómo es posible que no se informe al gobierno, ¿no?, al presidente Lula, que dijo que no estaba al tanto de esta situación, sobre un operativo de estas características, de esta magnitud? Bueno, eso es lo que llama la atención. O sea, sobre todo desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico, eso está siendo discutido inclusive ahora, ¿no? Después del impacto de esto, porque el gobierno ya había enviado al Congreso un proyecto para fortalecer el vínculo, digamos, la coordinación entre los diferentes niveles, o sea, entre las policías federales y lo que llaman las policías
estaduales, que son las de los estados, que serán nuestros departamentos. Ese proyecto no ha habido consenso alrededor de él, todavía no está pronto para ser votado en el pleno de la Cámara, entonces no ha avanzado. A su vez, el gobierno había presentado un proyecto llamado de proyecto antifacción, que tenía como objetivo aumentar las penas y cambiar algunas reglas en lo que tiene que ver con el combate específico a este tipo de organizaciones. Y no había tenido tanto apoyo. Entonces ahí hay todo un debate político como trasfondo de toda esta cuestión, de hacia dónde va o no el combate de la seguridad pública y cómo generar esas articulaciones para combatir a estas organizaciones, porque estas organizaciones no son únicamente organizaciones locales. Obviamente estamos hablando de un dominio territorial muy fuerte, sobre todo en estas comunidades. Eso es un hecho, inclusive es lo que justifica en gran parte todo este tipo de acciones, o sea, el hecho de combatir la lógica de terror que estas organizaciones imponen en esos lugares, que obviamente es una demanda también de las comunidades, pero no así, o sea, las personas conviven con eso, ya no precisan convivir con otras cosas de este tipo. Entonces, hay un consenso en relación a eso, de que es necesario combatirlo. Lo que pasa es que el tema es el cómo. O sea, cómo combatir esa lógica. De esta forma, lo dice la experiencia, o sea, hay casi que consenso entre los especialistas en seguridad pública que esta fórmula ha fracasado. O sea, que este tipo de operaciones tienen más impacto mediático y sobre todo electoral que práctico a la hora de debilitar a estas organizaciones, porque no ataca nada, o sea, sustituye piezas, o sea, no ataca el problema de fondo, no ataca la fuente de financiación, no ataca ningún aspecto de la organización que pueda comprometer su existencia. Es más, si estas organizaciones, o sea, si estos métodos contra estas organizaciones funcionaran, teóricamente el problema ya se debería haber resuelto, porque esta ha sido la regla de la seguridad pública de Río de Janeiro durante décadas, o sea, es así que se ha combatido. Entonces, da la sensación de que este tipo de operaciones realmente han fracasado, pero tienen un alto impacto político, sobre todo por esa lógica de la que hablaba anteriormente, porque en parte son operaciones bastante populares, o sea, que tienen apoyo. Respaldo. Claro, pero el problema de fondo no es el respaldo o no que tengan, porque por más que sean electoralmente redituables, que puedan tener un cierto apoyo policial, en Brasil no existe la pena de muerte. O sea, entonces, por más de que los 115 asesinados sean criminales, como dice tener pruebas de eso en la policía y el gobernador del estado, y como dice toda la derecha brasileña a coro, que es lo que se ha visto en estos últimos días. ¿Cuál es el Sí, parece como que los dejaran de contar, ¿no? Como víctimas el hecho de que sean criminales. Los pone como en una categoría de vida que vale menos. Sin dudas, o sea, eso no... a ver, estamos hablando desde el punto de vista no solamente jurídico, porque por eso digo, en Brasil no existe la pena de muerte, o sea, estos son ejecuciones en el caso de confirmarse, que eso es probable que pase, no sé con qué pruebas, porque obviamente las pericias fueron muy alteradas, o sea, ya el hecho de que se haya alterado tanto la escena del crimen, que los cuerpos hayan sido retirados de ahí, de esa manera, que la policía los haya dejado ahí y no haya tenido ningún tipo de cuidado técnico con la escena del crimen, ya complica las cosas. El secretario de Seguridad también dijo que las cámaras, o sea, que los policías estaban con las cámaras, pero que las cámaras probablemente no grabaron gran parte de la operación por problemas de batería, o sea, y conociendo el paño, como decimos en Uruguay, es bastante previsible que las pruebas sean escasas, pero en caso de que se comprobara, o sea, en caso de que sea real, lo que dice el gobierno, de que todos son criminales, esto pone un debate enorme a nivel social en Brasil, o sea, hasta qué punto está justificado esto, o sea, la pena de muerte fue instalada, porque la pena de muerte no existe desde el punto de vista jurídico, y eso abre no solamente un debate desde el punto de vista jurídico, que en realidad es inexistente porque no está contemplado eso en el marco legal brasileño, sino que abre un debate moral, o sea, un debate ético acerca de cómo se van a combatir estas organizaciones, porque si este es el camino, va a ser una matanza
descomunal. ¿Qué pasó con el narco que estaban buscando? ¿Lo capturaron? No lo encontraron. Hasta ahora, ¿no? O sea, lo que se sabe hasta ahora es que no lo encontraron. Que sí consiguieron capturar a dos de sus asesores próximos. Que son según la policía, son también agentes claves del Comando Vermelho en estas regiones. Pero Adoca, que es este líder del Comando Vermelho, al que acusan de este proceso de expansión y que a su vez tiene un montón de otros crímenes por lo que es buscado, está prófugo hace 7 años, lo señala también la policía como uno de los más violentos, o sea, de los más presentes del comando en las comunidades. Entonces, la idea era capturarlo, según la policía, pero el secretario de Seguridad dijo que no, o sea, confirmó ayer en Global News que no lo habían podido capturar, y se excusó diciendo que ponía un montón de soldados alrededor. A ver, esto es un hecho, que esto pasa. Es más, en esta operación, varios de los asesinados y de los presos capturados y de los que la policía buscaba eran integrantes de la facción de otros estados, de otras sucursales, digamos así, de la facción en otros estados, o de facciones aliadas en otros estados que estaban también prófugos y se estaban refugiando en estas zonas. Como el Comando Vermelho tiene tanta presencia ahí, también le da protección a estas personas. Entonces, la policía dice que por eso no pudo capturarlo, porque lo rodean con soldados armados, y que eso habría hecho con que Doca escapara. Entonces, ahí también tenemos otro punto. No fue capturado, o sea, no fue alcanzado el principal objetivo, teóricamente, de la organización, de la operación. Entonces, si no consigue el principal objetivo, si termina en una matanza de ese tipo, y si no afecta la estructura, o sea, no afecta el corazón de la organización, creo que más que legítimo, cabe preguntarse cuál es la legitimidad de este tipo de operaciones y en qué medida sirven o pueden llegar a ser justificadas, dado el gigantesco costo que tienen, no solamente en número de fallecidos, como se pudo ver, sino en impacto que tienen en las comunidades como un todo. O sea, este sistema de terror, o sea, esta situación tétrica que hemos visto y que ha recorrido la prensa mundial en estos días. Marcelo, algo ya mencionaste, no sé si se puede avanzar un poco más. Vos decías, hay un trasfondo político también en este asunto, que entiendo, y corregime, vos lo debes manejar mejor, que va más allá de este cruce de declaraciones entre lo estadual y lo federal, y si se había dado información correcta y a tiempo al gobierno nacional a propósito de lo que estaba, de las decisiones que se estaban tomando en Río, que tiene que ver con las relaciones de los distintos partidos políticos con estos grupos vinculados al crimen organizado. Vos mencionabas alguno, el Comando Vermelho, el Comando Puro, las milicias, que, repitamos, vos decís, hay zonas enteras que en definitiva están bajo el control de estos grupos, donde, bueno, ya no está el monopolio de la fuerza del Estado, sino que por lo menos hay un duopolio donde estos grupos también ejercen la violencia. Pero lo que tengo entendido, y sobre esto me gustaría que avances, es que hay algunos vínculos más o menos explícitos entre las distintas corrientes políticas o los partidos políticos en Brasil y estos grupos del crimen organizado, y esto también puede estar explicando parte de esto que ocurre en este enfrentamiento concreto contra Comando Vermelho. Sí, sin dudas. Es que, a ver, Río de Janeiro, como un todo, ya es un estado bastante infiltrado por estas organizaciones. Desde tropas de élite, para quienes hayan visto la película, o sea, esa lógica, ¿no?, de permanente infiltración de los sectores del crimen organizado en la política, y no solamente en la política, sino en las instituciones públicas como un todo, tanto del narcotráfico como de las milicias, es enorme, es muy vasta. Inclusive ese es uno de los aspectos que los analistas de seguridad pública siempre están reforzando, o sea, la necesidad de que más allá de este tipo de operaciones, que se genere realmente un cambio para poder combatir la infiltración a nivel institucional y político, y que se ataquen las fuentes de financiamiento.
porque ahí hay otro tema. O sea, ¿en qué medida? Obviamente son cosas que en algunos casos difíciles de probar, en otros casos están probadas, pero esos lazos también de financiamiento son permanentes. Entonces, ¿hasta qué punto los intereses del narcotráfico o del tráfico de armas, por ejemplo? O sea, ¿cómo llegan las armas a las favelas? ¿Cabe preguntarse eso o no? Porque si son personas que están requeridas, que están prófugas de la justicia hace 7 años, que no tienen pasaporte, ¿cómo llegan las armas a la favela? O sea, ¿las van a buscar? ¿Cuál es el mecanismo que permite que armas de guerra lleguen de todas partes del mundo a financiar y a armar a una organización irregular que domina un territorio paralelo al Estado? Pero más allá de la cuestión puntual, o sea, regional, en el caso de Río de Janeiro, hay un trasfondo político de fondo que es la elección del año que viene. Porque ya empezó la campaña en Brasil. Pero ahí está, pero ¿cómo vinculás una cosa y la otra? A ver, estos son análisis realizados estamos pensando en el momento y estamos tratando de entender en el momento, porque esto es de ahora, está pasando. Pero, ¿cuál es la relación? Que, a ver, y esto ni siquiera es un análisis, esto lo están diciendo las propias autoridades. O sea, Claudio Castro lo primero que dijo fue que los partidos de izquierda eran responsables por fortalecer el narcotráfico y que el Supremo Tribunal Federal también era responsable de fortalecer el narcotráfico. Entonces apuntó directo. El gobierno, por eso empieza también este cruce de declaraciones. El gobierno dice, bueno, ustedes no me avisaron nada. Ahí empieza todo un debate. Si uno ve cómo se fueron posicionando los diputados, los senadores, o sea, los principales cuadros de la oposición al gobierno, puede ver muy fácilmente y muy claramente que la idea instalada es que Lula y que el gobierno actual brasileño es cómplice del narcotráfico. Y que a su vez es responsable por la crisis de seguridad pública en Río de Janeiro. ¿Y qué resultado tiene esto? O sea, ¿qué implica? Esto implica que un gobierno que se venía fortaleciendo con este frente internacional por la ofensiva de Donald Trump, el tarifazo, todo esto, que había reagrupado filas, que había conseguido renuclear en algún sentido, reagrupar al gobierno con una cierta base de apoyo, que le había dado a Lula una recuperación de popularidad, lo saca de este eje, o sea, le abre otro frente interno en un tema que no domina, o sea, que es un tema complicado para el gobierno Lula, y no solamente para el gobierno Lula, o sea, para el progresismo en general, para las izquierdas, siempre ha sido todo un tema, ¿no? El debate sobre la seguridad pública. Entonces, le abre otro frente, básicamente es eso, le abre un frente en el que no tiene facilidad, un frente que es dominado narrativamente por la oposición y sobre todo por la derecha, a nada de la elección. Entonces, nacionaliza un tema, lo coloca en el centro de la mesa por la magnitud de la brutalidad y por el tamaño de lo que fue esta masacre, y básicamente le pone una bomba en la mesa de gobierno. Muy interesante. Marcelo Aguilar, periodista uruguayo radicado en Brasil, muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias, un abrazo, seguiremos acompañando el tema. Muy amable. Gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Chao. Bien, hacemos un corte, si les parece, y al regreso vamos a estar recibiendo al director general de rentas, Gustavo González, ahí.